Hola de nuevo, chicos y chicas de segundo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Repasando Geografía, la plataforma digital creada por el Departamento de Geografía del Colegio Peñafort y que nos va a permitir repasar, de cara a los exámenes, los diferentes contenidos que vamos viendo a lo largo de las clases. Con esta herramienta, como bien sabéis, podréis desde casa y en cualquier momento poder visualizar un breve repaso del tema en concreto que estamos estudiando en cada momento del curso. En este vídeo en concreto vamos a tratar la unidad 9 de nuestro libro, titulada La población del mundo, y vamos a aprender o a saber qué es la dinámica natural de la población y cómo se distribuye ésta en todo el mundo. También trataremos qué son las migraciones y de qué tipos existen. Y además hablaremos de cómo se distribuye la población en el mundo, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. ¿Estáis preparados? Venga, vamos a ello. De lo primero que vamos a hablar en este tema es de la dinámica de la población. Una dinámica que para conocerla debemos de aprender antes diferentes conceptos como el concepto de natalidad o de demografía. La demografía podría definirse como la ciencia que estudia la población de un territorio. Es una parte de la geografía, ya que con la ayuda de la estadística analiza la cantidad de población, su dinámica, sus desplazamientos y su estructura por sexo o por actividad. Precisamente para conocer esta dinámica de la población, tenemos que analizar los nacimientos, las defunciones y los movimientos migratorios que se dan en un lugar del planeta en concreto. Comenzando por los nacimientos, es decir, por la natalidad, esta podría definirse como el número de nacimientos habidos en un territorio a lo largo de un periodo de tiempo concreto. Generalmente, cuando hablamos de este periodo de tiempo concreto, nos referimos a un año. Sin embargo, para poder evaluar si esta cifra demográfica es alta o baja, se calcula la tasa bruta de natalidad, que se obtiene dividiendo el número de nacimientos entre la población de ese territorio y multiplicando el resultado por 1000. Por tanto, el resultado que se obtiene será de tantos por 1000. Esta tasa bruta de natalidad no es homogénea en todo el mundo, es decir, existen grandes contrastes. Por ejemplo, los países europeos y de América del Norte tienen unas tasas de natalidad muy bajas, porque son sociedades con un porcentaje elevado de personas ancianas, son sociedades envejecidas. Ya hablaremos un poquito más en detalle de este concepto en las siguientes diapositivas. Por tanto, son sociedades con poca capacidad para tener hijos. Pero por otra parte, en zonas como África o el sur de Asia, se encuentran las tasas más altas porque tienen un elevado porcentaje de personas jóvenes. ¿Cuáles son los factores que intervienen o que explican esta distribución desigual de la natalidad en el mundo? Pues existen principalmente tres factores. Por un lado, debemos destacar los factores económicos, y es que la natalidad disminuye con las crisis económicas, mientras que aumenta en periodos de bonanza. Por otra parte, la natalidad es alta en las sociedades rurales, donde los hijos trabajan y colaboran en el mantenimiento de la familia desde temprana edad, mientras que en las sociedades urbanas la natalidad es baja porque la crianza de los hijos es más cara y su incorporación al mundo laboral es tardía, a partir de los 16 años. Por lo tanto, tanto las crisis económicas como las zonas en donde esté la población son elementos que determinan la natalidad de un lugar. Por otro lado, tenemos los factores culturales, ya que en algunas sociedades con fuertes creencias religiosas pueden incluso estar prohibidos los métodos anticonceptivos, por lo que la natalidad será mucho más alta que en otros lugares. Finalmente, también debemos de destacar los factores sociales, y es que en las sociedades en las que la mujer
se ha incorporado al mundo laboral y ésta puede decidir el número de hijos que quiere tener, la natalidad es menor. Una vez que hemos hablado de nacimientos, es decir, de natalidad, debemos hablar del concepto totalmente opuesto, de la mortalidad, es decir, de los fallecimientos. Un concepto que irá relacionado de forma muy estrecha con el concepto de esperanza de vida. Vamos a ver qué significa cada concepto. Podemos definir mortalidad como el número de fallecimientos habidos en un territorio a lo largo nuevamente de un año. A su vez, para evaluar si esta cifra es alta o baja, utilizamos nuevamente una tasa bruta, en este caso, de mortalidad, que se obtiene dividiendo el número de defunciones entre la población de un territorio y multiplicando el resultado por 1000. Por lo tanto, se volverá a expresar en tantos por 1000. Sin embargo, como bien hemos dicho, en la mortalidad interviene también la esperanza de vida, que indica lo que una persona vivirá de media, en función de diferentes factores que ahora explicaremos. Al estudiar la mortalidad de un país, también se tiene en cuenta la mortalidad infantil, que es el número de niños fallecidos menores de un año en un territorio. Al igual que en los casos anteriores, para evaluar si la cifra es alta o baja, usamos la tasa de mortalidad infantil, que se obtiene dividiendo el número de niños menores de un año fallecidos en un lugar entre el total de los nacimientos y multiplicando el resultado por 1000. Al igual que sucedía con la natalidad, aquí en la mortalidad también encontraremos profundos contrastes. Contrastes sobre todo entre los países ricos y los países pobres. Los primeros han reducido la tasa de mortalidad infantil por debajo del 5 por 1000, mientras que en el África subsahariana y en el sur de Asia, regiones con las mayores tasas de mortalidad infantil del mundo, se estima que están actualmente en torno al 70 o al 80 por 1000. Por lo tanto, podemos observar perfectamente que hay una gran diferencia entre las personas que mueren, por ejemplo, en España y las personas que pueden llegar a morir en Angola o en República Centroafricana, lugares que superan las tasas del 90 por 1000 de fallecidos. ¿Qué factores intervienen en la mortalidad? Pues intervienen fundamentalmente dos factores. Por un lado, la alimentación. Y por otro, el acceso a los servicios de higiene y sanitarios. Por lo que respecta al primero, las personas bien alimentadas suelen presentar una buena salud, tienen menor riesgo de enfermar y se recuperan antes en caso de enfermedad. El hambre y la desnutrición son la principal causa de fallecimiento en los países menos desarrollados. En cambio, la sobrealimentación puede llegar a ser una causa de muerte en los países desarrollados. Por lo que respecta al segundo factor, el acceso al agua potable y también a los sistemas de desagüe evitan enfermedades y repercuten en una mayor esperanza de vida. También la asistencia sanitaria y los adelantos médicos reducen la mortalidad. Los ciudadanos de los países desarrollados acceden a estos servicios, mientras que los de los países menos desarrollados no tienen tantas posibilidades. Una vez que conocemos tanto la natalidad como la mortalidad, debemos de saber combinar estos dos elementos, estos dos datos, para saber si verdaderamente una sociedad con el paso de los años crece. Para intentar dilucidar esta cuestión, hablamos o utilizamos el término de crecimiento natural o vegetativo. Este término, el de crecimiento natural, indica el incremento de una población por causas biológicas, es decir, por nacimientos y por defunciones. Para medirlo se utiliza nuevamente el índice de crecimiento natural, que es el resultado de restar las defunciones a los nacimientos. Al igual que sucedía con la natalidad y con la mortalidad, aquí también encontramos grandes diferencias regionales.
El crecimiento vegetativo en los países desarrollados es muy bajo, ya que gira en torno al 0,2% e incluso llega a ser negativo en algunos países concretos. La consecuencia fundamental de esto es el envejecimiento de la población, ya que la población joven se reduce respecto a la población mayor, es decir, aquella que tiene 65 años o más. Esto origina toda una serie de problemas como el aumento en el gasto sanitario o en las pensiones de jubilación. Por otro lado, en los países menos desarrollados, el índice de crecimiento natural es mayor, situándose en torno al 2% o incluso por encima de esta cifra. La alta mortalidad infantil y otras causas mantienen la esperanza de vida baja. Por eso, menos del 5% de la población llega a superar los 65 años. Como consecuencia de esto, la población es joven. Llegados a este punto, ya hemos hablado de nacimientos, de defunciones y hemos también sabido combinarlos para establecer cuáles son las principales razones por las que en un lugar hay más natalidad, más mortalidad o mayor o menor esperanza de vida. Nos queda también por analizar un dato muy importante, que es el proceso de las migraciones, es decir, los movimientos migratorios. Podríamos definir movimientos migratorios como todos los desplazamientos de población que suponen un cambio en el lugar de residencia y además que no están motivados por ocio. Si así lo estuvieran, sería turismo, no migración. Dentro de esta migración o dentro de estos movimientos migratorios debemos también de diferenciar dos conceptos clave, el concepto de emigración y el concepto de inmigración. Llamamos emigración a la salida de personas de un territorio para residir en otro, mientras que el inmigrante es la persona que llega a un país para residir en él. Una persona que migra, que realiza una migración, es a la vez emigrante e inmigrante. Es emigrante del país del que se va y es inmigrante en el país en el que llega o al que llega. Para calcular el saldo migratorio de un país o de una región en concreto, debemos de restar los emigrantes a los inmigrantes que llegan a un lugar. ¿Cuáles son las principales causas que explican estas corrientes migratorias? Pues por un lado tenemos las causas socioeconómicas, que están relacionadas con la búsqueda de mejoras laborales o porque no se encuentra trabajo en los lugares de origen. También las personas emigran por la búsqueda de un mayor nivel de vida, por obtener mejores servicios, sanidad, educación o incluso una vivienda mejor. Por otro lado, tenemos las causas naturales, que están provocadas por los desastres naturales, como las prolongadas sequías, la desertización, las inundaciones, los terremotos, etc., que acaban con los medios de vida de las personas que se ven obligadas a buscar otros lugares para subsistir. Por otro lado, también tendríamos causas políticas, producidas por la huida de la persecución o la represión por parte de gobiernos dictatoriales o autoridades religiosas. En este contexto, en ocasiones, este tipo de migraciones obedecen a la expulsión deliberada de la población de un país por causas étnicas, aunque las guerras son también un factor clave para entender este tipo de migración. Una vez que sabemos definir movimiento migratorio y una vez que conocemos las principales causas de las migraciones, únicamente nos falta por saber los diferentes tipos de migración. Si atendemos a la duración, las migraciones pueden ser definitivas o temporales, en función de si hay retorno al lugar de origen o no. Si atendemos al destino, las migraciones pueden ser exteriores o interiores, en función de si los desplazamientos se hacen fuera o dentro de las fronteras de un país. En las migraciones interiores se incluyen también movimientos pendulares,
que se producen diariamente entre el lugar de residencia y el de trabajo o de estudio, y también los desplazamientos desde el medio rural hacia las ciudades del propio país. Finalmente, si atendemos al motivo del desplazamiento, las migraciones pueden ser voluntarias, si el emigrante decide libremente marchar, o también pueden ser forzadas, si se ve obligado a ello. Todas estas migraciones tienen repercusiones muy profundas en la población, porque modifican la estructura demográfica, aumentan los contrastes regionales y pueden provocar problemas sociales y de desarraigo. Ahora, en este momento, debemos de conocer cuáles son las principales consecuencias de las migraciones. Para hablar de estas, debemos de diferenciar las consecuencias que traen a las zonas emisoras y las consecuencias que generan en las zonas de recepción. Por lo que respecta a las primeras, en las zonas emisoras de emigrantes tienen efectos negativos en la estructura de la población, porque ésta envejece al emigrar las personas más jóvenes. Sin embargo, tiene efectos positivos económicos porque alivia los problemas de desempleo y también la presión sobre los recursos. Por lo que respecta a las zonas de recepción de inmigrantes, encontramos efectos positivos en la estructura de la población, porque la llegada de población joven y adulta aumenta la natalidad, rejuvenece la población y crece la población activa. Asimismo, se fomenta un aumento del consumo, de la economía y de los ingresos de los ciudadanos. Sin embargo, se pueden producir efectos negativos, como esfuerzos económicos para aplicar políticas de integración a los inmigrantes, y pueden surgir fenómenos de marginación, rechazo o xenofobia. En la actualidad, en el mundo, vivimos unos 7.000 millones de personas, mientras que a principios del siglo XIX apenas éramos 1.000 millones. Por lo tanto, la población ha ido aumentando a lo largo de la historia, pero no siempre hemos crecido al mismo ritmo. El crecimiento de la población mundial no ha sido igual en todo el mundo. Por eso se han definido dos modelos de evolución demográfica, el de los países en desarrollo y el de los países desarrollados. Vamos a comenzar por estos últimos, por los países desarrollados, y vamos a poder observar los diferentes ritmos de crecimiento que hemos tenido a lo largo de la historia. La evolución de la población de los países desarrollados ha seguido un modelo en el que se distinguen tres fases. La primera de ellas es la conocida como régimen demográfico antiguo, que se llevó a cabo hasta el siglo XVIII. Se caracterizó por un crecimiento lento de la población, ocasionado por altas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad, provocadas sobre todo por epidemias, guerra o hambre. Será con la llegada del siglo XIX cuando hablemos de una verdadera explosión demográfica, ya que la instalación de fábricas y las mejoras técnicas en la agricultura permitieron aumentar las cosechas y producir más alimentos, lo que redujo las hambrunas. La natalidad continuaba alta, sin embargo la mortalidad disminuyó gracias a las mejoras higiénicas, sanitarias y alimentarias. Esta situación supuso un crecimiento natural alto y un aumento de la población muy pronunciado. Finalmente asistiremos a partir del siglo XX a la tercera y última de las fases, la del régimen demográfico moderno, en las que las tasas de natalidad descenderán bruscamente y la mortalidad continuará bajando. Estas tasas darán lugar a un crecimiento natural bajo, mientras que la esperanza de vida es alta y provoca un envejecimiento de la población. Asimismo, en la actualidad, muchos países desarrollados presentan unas características demográficas similares. Por un lado, todos estos países desarrollados cuentan con una población envejecida, que es el resultado de tasas de natalidad y de mortalidad bajas, lo que produce en ocasiones un crecimiento natural negativo, es decir,
algunos países cuentan año tras año con menos población. Este envejecimiento de la población produce problemas, como el aumento del gasto sanitario, las pensiones y el tiempo que reduce la población activa. Por otro lado, la población de los países desarrollados presenta saldos migratorios positivos, porque llegan muchos inmigrantes de países en desarrollo que ayudan a reducir el envejecimiento y aumenta la población activa. También se fomentan políticas natalistas, lo que conduce a periodos con incrementos de la natalidad, como Francia o Suecia, que aplicaron medidas con permisos de maternidad y paternidad, reducción de impuestos y gratuidad en la escolarización. Finalmente, debemos de destacar también que algunos países desarrollados presentan saldos migratorios negativos durante los periodos, sobre todo de crisis económica. Por lo que respecta a los países en desarrollo, la evolución de estos ha seguido un modelo diferente. Por un lado, también podemos hablar de un régimen demográfico antiguo, que se mantuvo hasta el siglo XX. En este, sus tasas de natalidad y de mortalidad fueron altas, debido a las guerras, a las hambrunas o a la falta de recursos. Por lo tanto, nos encontramos ante un crecimiento natural bajo. Sin embargo, tendremos otro periodo que debemos destacar: la revolución o explosión demográfica, que se produjo a finales del siglo XX, un siglo más tarde que en los países desarrollados, cuando la tasa de natalidad siguió siendo alta y la mortalidad comenzó a descender, gracias a las mejoras en sanidad, vacunas o higiene. Esto supuso un crecimiento de la población que se conoce como explosión demográfica. ¿Cuáles eran las características particulares de las sociedades de estos países en desarrollo? Por un lado, debemos de destacar un elevado porcentaje de población joven, que se debe a tasas de natalidad altas y de mortalidad en descenso. Además, las tasas de mortalidad todavía elevadas hacen que la esperanza de vida todavía siga siendo baja, entre los 45 y los 70 años. Por otro lado, tendremos un saldo migratorio generalmente negativo, ya que el crecimiento de la población suele ser mayor que el de los recursos y expulsa a los jóvenes hacia otros países en busca de mejores oportunidades. También se llevarán a cabo políticas de control de la natalidad para evitar precisamente una demanda excesiva sobre los limitados recursos disponibles y prevenir así de hambrunas o conflictos sociales o políticos. Y finalmente también debemos de destacar el fuerte contraste que existe en las zonas agrarias y las zonas urbanas. Las primeras, las zonas agrarias del interior, tendrán natalidad y mortalidad altas, mientras que las zonas urbanas, donde son más bajas, sí que llegarán a niveles más parecidos a los de los países desarrollados. Finalmente, y para concluir, debemos de destacar que la población actual de la Tierra no se distribuye de forma homogénea en su superficie, ya que existen zonas con grandes concentraciones de población frente a amplios vacíos demográficos en los que apenas viven personas. Precisamente para medir la distribución de la población en el mundo, nos valemos de diferentes herramientas, como son los censos o también las densidades de población. Los censos nos permiten contar el número de habitantes. Suelen realizarse por la mayor parte de los países cada 10 años y muestran el crecimiento vegetativo o el crecimiento natural de la población en un determinado lugar. Asimismo, el cálculo de la densidad de población nos permite saber qué territorios están más poblados que otros. Sin embargo, la distribución de la población en el mundo obedece a 3 tipos de factores. Por un lado, los factores físicos, y es que las zonas templadas del planeta, donde hay relieves favorables y donde hay tierras fértiles o recursos naturales cercanos, como los yacimientos de petróleo o minerales, suelen ser más pobladas que otras.
También destacamos factores demográficos. Y es que las zonas habitadas desde la antigüedad, las regiones con mayor natalidad y las que han recibido fuertes y constantes corrientes migratorias son precisamente las que han acumulado mayor población. Y por último debemos de destacar también los factores económicos y sociales, el dinamismo económico, las condiciones laborales, la oferta de servicios, las libertades individuales y sociales o la calidad de vida son motivos o razones que explican esta distribución mundial de la población.